Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Continuamos con este día número 12 con una introducción a los eventos de mouse o ratón y teclado con Tkinter. Los eventos de mouse y teclado con Tkinter van a ser una parte importante en este curso, ya que nos permitirán hacer que nuestro programa pueda reaccionar a ciertas cosas como pulsar un botón del mouse o una tecla del teclado, desencadenando ciertas acciones que le especifiquemos en el código. Estos eventos requieren de una función de devolución, recuerda el return que hemos visto anteriormente con las funciones. Sencillamente que cuando hagamos una acción sobre un widget cualquiera, por ejemplo el clic izquierdo del mouse sobre un botón, que éste llame a una función y que esta función haga cierta cosa. Eso sería básicamente un evento. Y mediante estos eventos vamos desencadenando y cambiando el programa con ciertas cosas. Realmente esto no es tan complicado como quizás te parece con esta explicación teórica, pero ahora verás con unos ejemplos que te quedará más claro. Antes de empezar te suelto un dato extra para ir completando los días. De vez en cuando te iré soltando cosas aleatorias así. ¿Qué son estas siglas? Seguramente la mayoría ya lo sabéis. Estas son las siglas en inglés de Graphic User Interface, interfaz gráfica de usuario en español. Este término es el que se utiliza frecuentemente para describir los programas de interfaz gráfica, como los de Tkinter. Una ventana es una interfaz gráfica. En cambio, lo que estábamos haciendo hasta ahora con la consola no es una interfaz gráfica. Te indico esto principalmente porque a partir de ahora, de vez en cuando utilizaré esa terminología. Y también lo verás en cualquier información sobre interfaces gráficas, no solo de Tkinter. Dejemos este paréntesis y empecemos con los eventos. Lo primero de todo, un atributo llamado command de Tkinter. Este es un atributo que poseen los widgets con el que podemos asignar o asociar un evento al mismo widget. Por ejemplo, asociar una función a la pulsación de un botón. Esto lo podemos hacer gracias al atributo command. Para realizar los ejemplos vamos a escribir un nuevo widget, el widget button, el cual nos saca en la ventana un botón. Escribiremos button y unos paréntesis. En el button pondremos root, donde queremos que se muestre, y un texto. Este es el mismo atributo que tenían las etiquetas, label, para mostrar un texto, pues los botones y otros widgets tienen el mismo atributo para mostrar también texto. Aquí pondremos el texto del botón. Un botón imperativo que ordene que se le pulse. Finalmente, el .pack para mostrarlo. Puede que te hayas fijado que este button lo he puesto sin una variable. Los widgets se pueden poner sin variables. No hace falta que haga esto. Lo puedo hacer perfectamente, funcionará igual. Pero si no voy a reutilizar ni llamar en ningún momento a este botón, simplemente quiero que se muestre ahí en la ventana, no hace falta que lo almacene en una variable. Tenlo en cuenta porque verás ocasiones donde utilice variables para almacenar widgets y otras que no. Lo puedes hacer absolutamente cuando quieras. Si quieres poner todos los widgets en variables, adelante. Si no, los puedes dejar así. A no ser que tengas que utilizar algún método del widget. En ese caso, para aplicarlo, necesitarías guardar la instanciación del widget en una variable. ¿Y por qué digo instanciación? Pues bien, los widgets, si te vas fijando a partir de ahora, todos empiezan en mayúsculas, al igual que las clases. Y esto es porque button, entry, label y cualquier otro widget que vayamos a ver son clases. Clases pertenecientes a la biblioteca Tkinter. Nos vamos a la referencia, como hicimos el otro día, y veremos que efectivamente, class button, con su B mayúscula. Así que esa B en mayúscula o cualquier otra letra que tienen los widgets en mayúscula no es por capricho, sino que por convención. Pues aquí tenemos comentados una serie de atributos que puede utilizar el widget, o sea que esto lo podemos utilizar como referencia cuando sepamos un poco más. Y otro pequeño dato aleatorio más, esto de aquí. Yo te he mostrado unos comentarios de una línea. Los que no te he mostrado son los multilínea, que los puedes especificar así, con 3 comillas simples o 3 comillas dobles. Pondrás el principio aquí, 3, y al final pones 3 más, que deben estar aquí. Y esto lo que hace es anular o comentar todo el contenido que haya entre la apertura y el cierre. Ahora ya sabes por qué me he parado a hacer esa iniciación a la programación orientada a objetos, para que puedas entender un poquito mejor el funcionamiento interno de los widgets y te sea más fácil avanzar. Vale, cargamos esto y ya nos sale ese botón que no hace absolutamente nada. Tenemos que crear un evento que desencadene algo cuando lo pulsemos. Perfecto.
Esto lo hacemos con una función. Las funciones lo que realizan son acciones. Por lo tanto, un evento es una acción. Pues ponemos def, nombre de la función y el código. En este caso, para realizar una prueba, pondremos un print. Y piensa que en la fase de desarrollo de cualquier programa, aunque sea de interfaz gráfica, es importante ir haciendo pruebas con la consola. Que la consola no está solo para aprender programación, sino que también está para realizar todas las pruebas necesarias de testeo para que todo funcione correctamente. Entonces con este print lo que estoy haciendo es asegurarme de que cuando pulso el botón, efectivamente el programa recibe esa pulsación, se desencadena el evento. Después, cuando vea que funciona, borro el print y pongo todo el código que quiera que haga al pulsarse el botón. Lo último que nos queda es asociar esta función con el botón. Decirle a Python de alguna manera, mira, cuando yo pulse el botón, pues llama a esta función y desencadena el código. Pues tan fácil como crear una llamada. Esta llamada la especificamos con el atributo que te he dicho antes, command. Y aquí sin comillas ponemos la llamada, pulsar botón. ¿Cómo lo haríamos aquí afuera? Solo que de esta forma está asociado a este widget. Y el problema aquí es que ya me ha imprimido sin yo pulsar el botón. Entonces, ¿de qué me sirve asociar la llamada pulsar botón al botón si, aunque yo lo pulse, no hace nada? Se carga automáticamente. Esto es debido a los paréntesis de la función. Si yo ahora pongo la función aquí, hago una llamada, ¿qué crees que pasaría con esto? Pues que al cargar la línea 13... me saca en la consola el texto de este print. Pues es lo que está ocurriendo aquí. Cuando llega al button, lo carga el botón muy bien y sin yo pulsar nada, llama a la función. Y no quiero eso. Yo quiero llamarla cuando haga clic. Pues tan fácil como quitarle los paréntesis. Command está preparado para funcionar así también. Si no quieres que se llame automáticamente la función, lo haces así. Le quitas los paréntesis y al cargarlo, ¿ves? No aparece ningún print y solo aparece cuando lo pulso. Y tantas veces como lo pulse. Pero siempre se llama a la función pulsar botón cuando hago clic sobre el widget button. Realmente, como puedes ver, es relativamente sencillo crear eventos con tkinter. Puesto que estamos con interfaz gráfica, vamos a cambiar este print y lo ponemos con un label para que nos salga el evento directamente en la ventana. Con esto lo que vamos a conseguir es generar widgets a partir de eventos. Esto nos servirá en un futuro, por ejemplo, para crear cosas como nuevas ventanas, cosas que inicialmente no están en el programa. Pues este label que voy a crear ahora no estará inicialmente en el programa. Solo se va a crear cuando pulse el botón, cuando desencadene el evento de esta función. Ahora pulsamos el botón, no sale nada ya en la consola porque salía por el print y me genera esta etiqueta con el texto que había aquí. Cada vez que lo pulso, pues genera más etiquetas, va llamando a la función. ¿Qué tal si te digo que podemos dejar el input a un lado para la entrada de datos desde la consola y utilizar algo de tkinter para introducir datos en nuestro programa desde la interfaz gráfica? Esto lo haremos con un nuevo widget, el widget entry. Lo voy a crear por aquí, antes de la función. Una variable y dentro de ella guardo el objeto entry. También es una clase. Le digo que se muestre en la pantalla .pack. Esto lo guardo en una variable porque voy a utilizar métodos y por lo tanto necesitaré llamar a entrada. Si lo cargamos, eso es lo que tenemos, una pequeña entrada de texto en la cual podemos escribir letras, números, símbolos, strings, básicamente. Si le damos ahora al botón, no va a hacer nada, solo nos está sacando este label de aquí, pero no almacena nada en el programa. Tenemos que crearlo nosotros mismos. Esto lo haremos modificando la función. Le vamos a decir que cuando se pulse el botón, que haga esto. Que almacene lo que escribe el usuario en este entry en la variable texto. Lo almacenamos gracias al método get. Y este método get pertenece a la clase entry. Si ejecutamos esto, veremos que nos da un error al pulsar el botón, al desencadenar el evento. Un error por atributo.
nos dice, el objeto nountype no tiene el atributo get. Claro, te acabo de decir que era un objeto de la clase entry. Esto de aquí. Sin embargo, nos está diciendo que es un nountype. En estos casos podemos realizar esto para comprobar las cosas. Aunque ya sabemos que es un nountype y nos va a decir eso, pero bueno, si tienes dudas, lo puedes hacer. El cual, al ejecutarlo sin pulsar el botón, nos dice efectivamente que es un nountype. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por este pack de aquí. Cuando utilizamos este .get sobre entrada, en realidad lo que yo quiero hacer es esto. De esta forma sí que funcionaría, porque le estoy diciendo accede al método get de la clase entry. ¿Vale? Aquí instanciamos el objeto con este entry, lo guardamos en entrada, y aquí le decimos utilízame el método get en ese objeto de tipo entry. Claro, no funciona porque está en medio este pack. Y lo que estamos haciendo sería el equivalente a esto. .get sobre el método .pack. Lo cual no tiene sentido. Si no has entendido nada de lo que te acabo de explicar, no te preocupes. Para solucionar esto, es tan simple como poner este .pack en otra línea. Tal y como vimos al principio de la parte de tkinter. Pondríamos entrada, .pack. Y así dejamos despejado este objeto. Ahora pongo aquí el .get. Y con esto ya almaceno en texto el valor que se ponga en el widget entry. ¿Ves? Ahora el type de entrada me saca en la consola tkinter entry, objeto de la clase entry de tkinter. Quitamos esto de aquí. Y probemos de almacenar algo. Al pulsar no da error. Y eso quiere decir que se ha almacenado correctamente. Sin embargo, tenemos que hacer algo para que se muestre en algún lugar, ¿no? Está en la variable texto, ese hola, o lo que escribas aquí, y hay que encontrar una forma de mostrarlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí mismo, en el texto, en lugar de poner botón pulsado, vamos a sacar el valor que haya en la variable texto. Con esto lo que hemos hecho es entrar datos y sacarlos aquí, en la etiqueta label. Que ahora le pongo otra cosa. Pues la siguiente etiqueta que se cree viene con este texto. Antes de continuar, analiza este pequeño código. No es muy complicado, pero empezando sé que puede serlo. Así que para que todo el mundo pueda continuar, quien no lo haya entendido que se pare a analizarlo, tranquilamente. Son unas pocas líneas y cualquier cosa que no entiendas, déjamelo en los comentarios. Veamos un resumen súper rápido. Creamos el widget entrada. Nos muestra ese cuadro de texto en la ventana, gracias a este .pack. Vale, lo tenemos que hacer en 2 líneas para no tener problemas más adelante. Perfecto. Aquí tenemos el evento, que es una función, que lo que hace es obtener con este get el valor que el usuario escribe aquí. Ya está. No hay mayor misterio que ese. Y aquí, un label que sirve para mostrarle al usuario el texto en una etiqueta debajo del botón. ¿Cuándo se desencadena todo esto? Pues cuando nosotros hacemos clic, que llamamos a la función esta, y ejecuta este código. Este es el funcionamiento, no tiene más que esto. Esta variable texto sería la consola. ¿Cómo ponerle esto? Un input, y lo que escribimos en la consola se almacena en texto. Y después esa variable la utilizamos siempre como queramos, aquí con un formateo de string, nada más. Y si entramos a ver la clase entry, veremos que también contiene sus atributos y que tiene este get, que lo que hace es devolver el texto que introduce el usuario dentro del programa. Al final, si vas entendiendo cómo funciona internamente tkinter, podrás llegar a utilizar las cosas de manera más avanzada. Tener un cuadro de texto con el que escribir está muy bien, pero también en muchas ocasiones es necesario indicar en el propio cuadro de texto qué es lo que tiene que escribir el usuario. Supongamos que tenemos un formulario para introducir el nombre, los apellidos, dirección y demás, con unos cuantos cuadros de estos. En este caso, o le ponemos unas etiquetas aquí arriba de cada entry, o a un lado, da igual, poniendo algo como nombre, dirección, para que el usuario sepa. O
podemos utilizar lo que vas a ver ahora, otro método de entry, para poner aquí un mensaje por defecto. Este método se llama insert, como el de las listas, pero no es el mismo. Vamos a poner este mini programa como un programa que le pide al usuario su nombre. Pues esto lo cambiaré por nombre para que sepamos a qué nos referimos. Y aquí nombre. Esto lo cambiaré por enviar. Y ahora tenemos que aplicar al entry ese método que te he dicho. ¿Cómo lo hacemos? Con otra línea más. Entrada.insert. Ahora le vamos a indicar dos argumentos, los cuales te explicaré por supuesto. 0 y un string. El string es el valor que queremos que se muestre. Si lo cargamos vemos que ya no sale un cuadro vacío, sino que nos sale este valor string por defecto. Si hacemos clic es un poco molesto, porque se debería borrar. Ahora veremos cómo hacer eso. Pero bueno, lo borramos manualmente con el teclado y el ratón y escribimos un nombre. Funciona igual, la única diferencia es que tengo ese valor por defecto al cargar el programa. Para que entiendas el primer argumento, el segundo ya lo entiendes seguro, pero el primero es una posición del widget entry. Si nos vamos de nuevo a la referencia y vemos la clase entry, buscamos el método insert y vemos dos parámetros, index y string. Pues ya podemos hacernos a la idea de que ese index es un índice. Índice como tienen los strings, como tienen las listas, etc., los elementos iterables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el widget entry tiene unas posiciones en caracteres. Si yo ahora cargo esto, borro aquí y escribo una letra, esta letra está en el índice 0. Es el primer carácter. Se empieza igual que las listas o los strings a contar desde el 0. Este sería la posición de índice 1, 2, 3, 4, así. Por lo tanto, con este 0, sencillamente lo que le digo es que este string de aquí aparezca a partir de la posición 0. Y por lo tanto me lo coloca aquí al principio. Si no hay ningún elemento más, como está ocurriendo aquí, está vacío este entry, y ponemos una posición de índice 10, no va a aparecer desplazado hacia la derecha. Sigue apareciendo en el 0. Al igual que ocurría con el grid con las columnas y filas fantasma. Si no hay nada que añadir desde la 0 hasta la 10, la pone directamente en la 0, por mucho aquí que pongas lo que quieras. Vamos a hacer otro insert para que lo veas. Esto lo dejamos en 0 y pongo entrada insert y le digo que en la posición 7 del índice me escriba este string. ¿Ves? Escriba su nombre, empieza en la posición 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la 7 se me incluye el string que acabo de poner aquí. Así que para esto es el índice que se escribe ahí. Mejoremos esto y hagamos que cuando el usuario presione el clic izquierdo del mouse, mensaje por defecto que escribas, desaparezca para que no lo tengamos que estar borrando nosotros. Que deja una mala presentación, la verdad. Vamos a utilizar otro método más, bind. Pondremos el widget.bind y aquí primero ponemos el botón. Tenemos una serie de valores preestablecidos para especificar botones. Por ejemplo, el clic izquierdo del mouse es button 1. Así, tal cual como lo he escrito yo. Y cada tecla del teclado y cada botón del mouse tiene su propia tecla preestablecida así, que podemos utilizar. Ese es el primer argumento que le pasamos al bind. Después le vamos a pasar una llamada a un método. Al método delete, de entry también. Pues ponemos aquí entrada.delete. Esto quizás sea lo más complicado que vas a ver en este capítulo. Y le pasamos estos dos argumentos. Claro, aquí se complica un poquito la cosa porque realmente estamos utilizando una llamada a un método dentro de los argumentos de otro método. Pero es más sencillo de lo que parece. Vamos a simplificar esto para que lo entiendas. Lo que estoy haciendo con este bind, en sintaxis, sería así, en pseudocódigo.
tendríamos el widget, el que sea, en este caso es un entry, se lo especificamos aquí con entrada o el nombre que tenga, y le aplicamos el método bind. Hasta ahí todo claro, supongo. Los dos argumentos son evento y controlador. Event and handler en inglés, por si lo ves escrito por algún lado. El evento es esto, una tecla o un botón del mouse. Y el controlador es una llamada a una función que le hace realizar alguna acción. Básicamente, con este bind lo que le decimos es que cuando se pulse el botón 1, que es el clic izquierdo, que desencadene la llamada con estos argumentos de aquí en entrada. ¿Y qué hace esto? Pues el método delete lo que hace es borrar el contenido de un widget. En el entry borrará el texto que haya. Los argumentos que le tenemos que pasar a este delete son desde qué posición inicial queremos borrar hasta la última. Este end es una constante predefinida que nos sirve para indicar el fin. Esto sería como el len -1, para quien lo utiliza así. Ya que tenemos esta constante tan útil, la utilizamos. Y lo que ha ocurrido aquí al cargar es que me ha borrado directamente el texto. Aquí me lo inserta, y por supuesto no me da tiempo de verlo ni siquiera, de tan rápido que va, pero me lo elimina automáticamente. En este caso nos está ocurriendo lo mismo que pasaba por aquí abajo, con el command. Al realizar esto, sobre la parte del controlador del bind, lo que estamos haciendo es llamar directamente a la función. Entonces, cuando se carga el programa, sin hacer nada, sin desencadenar el evento, se borra el contenido. Para que no ocurra este comportamiento, necesitamos una forma de que se llame al método delete, pero solo cuando pulsemos el botón. En una situación así, para expresar esto en un argumento, como es esto de aquí, necesitamos algo como una función lambda. Esto es tan sencillo como poner aquí lambda, ponemos un nombre de parámetro cualquiera, y los dos puntos. La expresión va a ser la llamada. Este parámetro de aquí es para que no nos dé error. Lo puedes llamar como te dé la gana. Ahora sí, me sale lo del insert, y cuando hago clic, se desencadena el evento gracias a esta lambda. Aunque no entiendas todavía las lambda, no pasa nada, veremos más ejemplos durante el curso. Solo tienes que entender que esto lo utilizamos el primer argumento en el bind para poner un botón o una tecla. Si fuese el clic derecho, pues sería button 3, ¿vale? Aquí especificamos eso. Tenemos botones, como he dicho, predefinidos. Yo esto de button 1 no lo he declarado en ningún lado. Y aquí el controlador simplemente es una utilización de una línea de código. Vale, borremos aquí el bind y ponemos entrada.delete, como estoy utilizando el insert, y le pongo desde el 0 hasta el fin. ¿Y qué hace esto? Pues me lo inserta y luego en esta línea me lo elimina. Pero claro, así yo no puedo decidir cuándo se elimina el texto que hay aquí. Y yo quiero que se haga cuando pulso el clic del mouse. Entonces, por esa razón, lo tenemos que hacer así, con un bind. Y en este argumento, pues eso. Si utilizas lambda, no se llama de manera automática a este código de aquí. En cambio, si no lo utilizas, ocurre que se llama de manera automática, como poniéndolo aquí. Solo te tienes que quedar con eso, por lo menos. Una cosa interesante que podemos poner como evento es todo el teclado, es decir, que no sea ninguna tecla en concreto, para que se desencadene alguna acción al pulsar cualquier tecla. Una filosofía típica como press any key. Pues aquí, para especificar todo el teclado, pondríamos key, con la K mayúscula. Básicamente tecla. Y ahora, al hacer clic, no se borra nada. Pero sin embargo, si escribo con alguna tecla, ya sea la de borrar, o una A o cualquiera, se borra todo. Desencadena lo que hay en esta función, el entrada.delete. El problema de utilizar esto en este caso no tiene ningún sentido, ¿vale? Solo es para que aprendas este evento de aquí. Porque ahora cada vez que escribo me va borrando la tecla anterior. Así que en este caso no lo podríamos utilizar para esto. Pero tiene muchos otros usos. Como por ejemplo el de press any key. Pulsa cualquier tecla. Para la tecla backspace, la de borrar, pondríamos backspace. Y en este caso solo se borraría con la tecla backspace.
de una vez. Bueno, ya habrá tiempo de ver más eventos. Por el momento lo dejamos aquí. Seguramente en el siguiente capítulo veamos un poco sobre la personalización de los widgets para cambiar el color, el texto y demás. Te dejo todo el código como siempre en mi sitio web para que puedas revisar con calma y vayas viendo cada apartado por si no lo entiendes demasiado bien. Importante, ves dejándome comentarios si no vas entendiendo ciertas cosas, ya que cada día tenemos que ir aumentando el nivel de dificultad. Te dejo 3 ejercicios cortitos para que practiques un poco lo que has visto hoy. Ejercicio número 1. Crea 4 botones. Colócalos en grid o en pack, como quieras, uno encima de otro, en la misma columna. Pues esta sería la solución con pack. 4 botones en la misma columna, uno encima de otro. Y lo único que te interesa realmente es esto. Button, button, button. Los 4 botones con su pack. Para la solución con grid se podía hacer de esta forma. Misma columna, uno encima de otro. Fila 0, fila 1, 2 y 3. Y columna la misma, la 0. Ejercicio número 2. Cada botón que muestre una etiqueta, un widget label, con un mensaje como, por ejemplo, se ha pulsado el primer botón, o algo por el estilo. Y con el segundo, pues que me diga eso, se ha pulsado el segundo botón. Que se cree un label diferente para cada botón. Esto de aquí puede ser que lo hayas hecho repitiendo código, escribiendo los 4 labels. Si lo has hecho así no hay ningún problema, mientras funcione. Yo he decidido hacerlo todo en una función autogeneradora de labels. Este código que ves en pantalla no funciona del todo correcto. ¿Por qué? Me crea esto, los labels, tal y como quería, pero lo hace automáticamente. Así que no me interesa, yo quiero que cuando se pulse me saque esta etiqueta. Y esto ocurre sencillamente porque en el command estoy utilizando los paréntesis, como has visto en la teórica. Claro, me puedes decir entonces quítale los paréntesis, pero tengo un problema. Y es que esta función utiliza un parámetro. Entonces le tengo que pasar obligatoriamente un argumento. Ya no puedo quitar los paréntesis. ¿Cómo solucionamos esto? Pues creando una función lambda, la cual no va a hacer la llamada hasta que no pulsemos el botón. Aquí sería poner lambda y crear etiqueta. Ya está, no hace falta ni que pongamos aquí parámetros. El argumento se lo pasamos aquí, el del número botón, que es 1 para el botón 1, 2 para el botón 2 y así, cada uno con lo suyo. Y para que nos funcione este label hay que poner el pack en otra variable. ¿Ves la diferencia? El que tiene lambda no sale directamente. Solo va a devolver esta llamada, crear etiqueta, cuando se pulse el botón. ¿Ves si ahí aparece? Se lo pongo a todas y ahora se generará así. Y el orden daría igual. Ejercicio número 3. Aquí tienes un esquema de un grid, mediante el cual quiero que desarrolles una aplicación. Puedes ignorar los logos de programación fácil que salen ahí de adorno. ¿Y qué tenemos? Tenemos una serie de filas, con la parte de row, y tenemos una serie de columns, de columnas. Pues esto ya sabes cómo se representaba con el grid. Entonces, ¿cómo leemos este esquema? Pues quiero que me pongas cada uno de los elementos que ves ahí, como nombre, date, entry y tal, en esas posiciones. Nombre y edad simplemente son etiquetas que van a indicar al usuario lo que tiene que introducir en el entry. Pues en la columna 0 pondrás etiqueta nombre y etiqueta edad. Después al lado pones un entry para cada una de estas etiquetas, donde escribir el nombre y donde escribir la edad. Debajo de estos dos entries me colocas un botón. Y este botón tendrá un evento que simplemente sacará una frase como mi nombre es tal y tengo tantos años. Pero solo saldrá como evento cuando se pulse el botón. Esto es para que veas que se puede planificar la cuadrícula del grid antes de empezar a escribir código. Así vas a saber dónde quieres colocar cada cosa. Después, para indicar el grid en cada elemento, simplemente tienes que mirar la tabla que hayas creado y ya sabes en qué columna ponerlo, en qué fila, sin equivocarte para nada.
La solución sería algo como esto. De momento no te he explicado cómo personalizar las cosas bien ni que queden muy bonitas. Pero bueno, con esto cumplirías con la cuadrícula, con el grid que te he indicado en el esquema. Tenemos las dos etiquetas que salen ahí en la columna 0, fila 0 nombre, fila 1 edad, y ahí los entries a la derecha, en la siguiente columna. Le damos a enviar y desencadena el evento con la frase de los dos entries. Y esto era lo que había que hacer. El código, bueno, no es muy complicado, pero sí que un pelín largo. Empecemos por aquí. Tenemos primero el nombre, que lleva la etiqueta, que saca nombre, y después la entrada, el entry. Con esto lo muestro en tal posición, y esto también. La edad lo mismo, colocamos etiqueta y entry. Y el evento no es más que esto. Obtenemos, con el get, los valores de entrada nombre, que es esto de aquí, y entrada edad. Después con un label mostramos esta frase, mi nombre es, incrustamos lo que se haya obtenido, tengo tantos años. Y lo mostramos en cierta posición, donde te había dicho que tenía que ir. Y el botón simplemente tiene el command para llamar a esa función cuando se pulsa el botón. Ya hasta aquí este día número 12. Quizás te haya parecido un poco más complicado que de costumbre, pero bueno, vamos a ir aumentando la dificultad. Eso no quiere decir que a partir de ahora, si no has entendido muy bien ciertas cosas, pues vaya a ser todo imposible. La verdad es que no, vamos a ir variando de cosas. No solo haremos Tkinter. Si quieres que suba mucho más de este curso, que le meta todavía más horas, que ya le meto bastantes, no te olvides de dejarme comentarios, de apoyarme como puedas con tus me gusta, compartiendo, para que vea que os está encantando el curso y le pueda dedicar aún más tiempo del que le dedico. Ya que si un curso no tiene acogida, realmente no puedo dedicar tantas horas de trabajo. ¡Hasta la próxima!